Enseguida en Radio La Voz de María 88.1 FM empieza El Valor de la Vida, bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre la nueva era, la cultura de la vida y la iglesia. Aquí en su radio La Voz de María en 88.1 FM. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, donde vamos a plantear un tema para reflexionar. Vamos a hablar sobre el reino. Queremos conversar sobre lo que Jesús predicó acerca de este reino. Pero antes de continuar, como siempre, les quiero recordar, queridos oyentes, que La Voz de María nos ha invitado al retiro previo a la fiesta de Pentecostés, dirigido por el padre José Luis Vélez, quien es el asesor espiritual de la radio, y va a tener el acompañamiento musical del tutor Javier Armijos. Este retiro va a ser el sábado 18 de mayo a partir de las 10 de la mañana en la Capilla Espíritu Santo en las instalaciones de la radio. Para este retiro se prevé una donación de $10 que va a incluir la revista Salve Regina dedicada al Espíritu Santo. Para más información lo pueden hacer llamando al 259-8870 o escribiendo al WhatsApp 09600 82 900. En la voluntad de Dios, queridos hermanos, invoquemos el Espíritu Santo para que nos acompañe en este programa y que nos dé el entendimiento de poder recibir de Él la gracia para comprender lo que vamos a analizar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, como introducción a este tema del reino, quiero compartirles primero lo que nuestro catecismo de la Iglesia nos enseña sobre una palabra que es muy utilizada por nosotros, y esa palabra es justicia. Eh, Vamos a revisar el capítulo 4 del catecismo, que se titula El hombre en el paraíso. Este capítulo se refiere a nuestros primeros padres en el paraíso. Entonces, en el número 374, el primero dice así: el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán más superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Es decir, eh, la idea de este numeral es que el hombre fue creado en armonía, en amistad y armonía, tanto con su creador, consigo mismo, con la creación. Y que esas amistades, armonías no será superada más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Aquí hay una cosa interesante porque dice en Cristo. Tratemos de retener eso de ahí para después. En el número 375 dice así: la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original.
Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Entonces, aquí ya empezamos a escuchar esa palabrita, justicia. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que Adán y Eva fueron constituidos, o sea, fueron creados en un estado de santidad, o sea, eran santos y de justicia original, o sea, ellos practicaban o vivían, por decirlo así, en la justicia original. ¿Y qué es lo que significa? Más adelante dice, esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina, es decir, ellos participaban de la vida de Dios, eran parte, tenían parte en la vida de Dios, en la vida divina, ¿sí? Por gracia, ¿verdad? O sea, no, porque Dios le había dado esa gracia, ese don. En el número 376 dice, por la irradiación de esta gracia, es decir, de participar en la santidad y la justicia original, de vivir en ese estado de santidad y justicia original, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el llamado justicia original. Entonces, otra vez vemos que la justicia original se refiere a la armonía interior en que vivía la persona, vivían nuestros primeros padres, ¿verdad? Entre ellos, con la, con, y con la creación y con Dios, ¿verdad? En el 377 dice, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que Dios le había dado el dominio del mundo al hombre y ese dominio se realizaba dentro del hombre. ¿Sí? En el siguiente numeral, el 378 dice, signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín. Eso está en Génesis capítulo 2 versículo 8. Entonces, ¿aquí qué dice? No, signo de la familiaridad con Dios, o sea que era como una familia con Dios, ¿verdad? Dios lo coloca en el jardín y en el Génesis 2:15 le dice, vive allí para cultivar la tierra y guardarla. Mira, interesante esta frase que debemos recordar. Vive allí para cultivar la tierra y guardarla, es lo que Dios le dice a Adán. El trabajo no le es penoso a Adán, se dice Génesis capítulo 3, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Entonces, el hombre, Adán y Eva tenían que perfeccionar, ayudar a perfeccionar la creación junto con Dios. En el 379, dice, toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Es decir, es algo totalmente injusto, ¿verdad? O sea, es injusto porque rompió la justicia original. O sea, el pecado es algo totalmente injusto. ¿Para con quién? Para con Dios, para con nosotros y para con la creación, ¿no? Porque la armonía se rompió, esa triple armonía que existía, ¿verdad? Esa triple armonía que existía
rompió completamente. Entonces, es interesante cómo eh, nosotros hablamos mucho de justicia, ¿ya? Pero la justicia que realmente nos debe importar es esa justicia original, ¿verdad? Esa justicia original porque es la que nos puede mantener en armonía con Dios y además es la justicia por la que Dios nos concebió, como la que Él concebió como el hombre debía vivir, ¿sí? Ahora, ¿qué es esa justicia? En el numeral 1836 podemos leer que dice, la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Es decir, ya entramos y empezamos a hablar de voluntad. O sea, nuestra voluntad tiene que, dice, ser constante y firme, ¿verdad? De dar a Dios lo que le es debido. O sea, la justicia original es que le demos a Dios todo lo que a Él le es debido y, por lo tanto, también al prójimo. Y podemos recordar las bienaventuranzas. Acuérdense que Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense aquí, empatamos esta palabra justicia con el reino. Dice, los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué justicia estamos hablando? No estamos hablando que nos persigue la policía por que hemos cometido algún delito, no. Estamos perseguidos porque estamos viviendo en la justicia original, o sea, en esa armonía con Dios, con la creación, con el prójimo. Entonces, como dice Jesús, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ahora, cuando, para entrar al tema del reino, ¿no? Y ahorita ya empatamos qué tiene que ver esta palabra justicia con el reino y vemos que, y hemos dicho, los que viven esa justicia original, de tener esa armonía, vivir en esa armonía con Dios, son y los que viven en el reino, ¿verdad? Es de ellos el reino. Entonces, vamos a leer una parábola que habla del reino para ver qué podemos completar aquí de lo que hemos leído en el catecismo hasta ahora, ¿ya? Esta es la parábola del sembrador, que está tanto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, Marcos en el capítulo 4 y Lucas en el capítulo 8. Es una parábola muy conocida que nosotros seguramente no la sabemos de memoria, ¿verdad? Y la voy a leer. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oído,
para oír que oigan. Esta es la parábola. Después de decir esta parábola, dice que se le acercaron sus discípulos. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjense que era interesante esa pregunta, ¿no? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanen. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, aquí Jesús no son palabras duras, ¿no? Él dice, porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado, o sea, dice, porque no, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿A quién le he dado el misterio del reino de los cielos? O sea, ¿por qué el Señor habla en parábolas? Porque quiere que a unos entiendan y otros no entiendan. Ya vamos a seguir contestándonos esa pregunta. Primero, vamos a leer la explicación que da Jesús a esta parábola. Entonces, continúa así. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es una de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, recordemos lo que leímos hace unos minutos en el catecismo. ¿Qué le dice, qué le había dicho Dios a Adán en Génesis 2:15? Le dice, vive allí para cultivar la tierra y guardarla. Y bueno, es interesante que Jesús, cuando explica la palabra, la parábola, ¿verdad? Cuando les explica la parábola, les dice que cuando alguno oye la palabra, o sea que la semilla que es la palabra del reino, esa es la semilla, ¿verdad? Y no la entiende y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea que la semilla, que es la palabra del reino, se siembra en su corazón. Entonces nos estamos dando cuenta que así como la semilla es la palabra del reino, la tierra es el corazón. ¿El corazón de quién? Del hombre. Entonces, una primera cosa que nos podemos dar cuenta es que, y
cuando leemos que Jesús le dice a Adán, vive allí para cultivar la tierra, ¿qué es lo que tenía que cultivar? Porque dice cultivar la tierra y guardarla, cuidarla, ¿no? Tenía que cultivar su corazón. ¿Qué había en su corazón? Tiene que ser el paraíso. ¿Por qué? Jesús le dice, vive allí, o sea, ¿dónde? En el paraíso, para cultivar la tierra. Es decir, que el corazón de Adán era el paraíso, que no tenía solamente una semilla, tenía todo un jardín para cultivar y guardar, ¿verdad? Y cuidar, ¿verdad? Él tenía que cuidar esa tierra, que cuidar ese jardín que estaba sembrado en su tierra, o sea, todo lo que el Dios había puesto en su corazón. O sea, fíjense qué interesante si nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad? ¿No? Que lo que él tenía que cultivar era todo lo que Jesús había puesto en su corazón, que ese era el verdadero paraíso. ¿Y por qué era un paraíso? ¿Qué había en el corazón de Adán? Como habíamos leído, estaba la misma vida de Dios, porque le había participado su vida divina. Él vivía participado su vida divina, como habíamos leído antes. Entonces, el trabajo, como decía, no le era penoso. Claro, porque él siempre que tenía que cultivar todos esos dones, todas esas gracias, todos esos dones que Dios le había dado, toda esa santidad y esa justicia original en la que vivía, tenía que ser cuidada, alimentada en su mismo corazón, ¿verdad? Y es fácil entender esto porque nosotros a Dios lo sentimos siempre en lo que decimos nuestro corazón, o sea, dentro de nosotros mismos. Y esto se completa con lo que nosotros decimos, ahora hemos aprendido en el Nuevo Testamento, que somos templo de Dios, ¿verdad? Claro, Él está en nosotros mismos. Entonces, el paraíso realmente era el mismo corazón de Adán y de Eva, donde vivía en armonía con él Dios, ¿verdad? Dios vivía porque le participaba su misma vida divina. Entonces, tengamos eso. Y vivía en la justicia original. Entonces, ¿qué es lo que se perdió a causa del pecado, de la injusticia del pecado? Toda esa armonía, ¿verdad? Toda esa armonía. Y Dios tuvo que salir de ese paraíso que era su criatura, su mismo hijo, Adán, ¿verdad? Ahora, habíamos quedado en decir por qué el Señor hablaba en parábolas. O sea, parece que fuera injusto que a unos les explique las parábolas y a otros no. Pero ¿por qué el Señor se expresa así? Porque los discípulos, ¿qué fueron a hacer? Los discípulos siempre se le acercaban y le preguntaban y le pedían explicaciones a Jesús de lo que decía. Entonces, el Señor, ¿qué está esperando? Él no niega la explicación al que se le acerca, ¿sí? Pero Él está esperando que nos acerquemos a Él para revelar lo que Él dice, o sea, para enseñarnos y realmente revelarnos lo que Él dice, ¿sí? Claro, si nosotros simplemente lo escuchamos, pero no nos interesa, no es como que escuchamos y no entendemos, vemos y no percibimos, como le decía el Señor. ¿Por qué? Dice en el versículo 15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Otra vez
habla del corazón. Y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el Señor? No es que el Señor no quiere enseñar, Él quiere enseñar, pero Él espera de nosotros ese acercamiento, esa búsqueda de Él mismo para que se nos revele, nos diga qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que espera de nosotros. ¿Sí? Porque en definitiva, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Y lo acabamos de ver en esta parábola. Él espera que nuestro corazón sea una buena tierra. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Como Él mismo explicó, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Entonces, eso, si eso sucede, ¿verdad? Como dice Jesús, cuando uno oye la palabra del reino y la entiende y da fruto y produce 160 por uno, es porque el reino ha sido sembrado en buena tierra. O sea, su corazón ha podido ser capaz de acercarse a Jesús para que Él se revele. Y ahora nos toca cumplir lo que Jesús le pidió a Adán, vivir ahí, o sea, vivir en ese paraíso. O sea, en esa palabra que es Jesús mismo, porque Él es la palabra, acuérdense, ¿no? Vivir en esa palabra para hacerla crecer, ¿no? Y conservarla y guardarla. O sea, que cultivar nuestra tierra, nuestro corazón y guardar su palabra, ¿verdad? Vamos, para afianzar esto, quisiera yo leer unos versículos del Nuevo Testamento donde Jesús habla del reino de Dios. Y dice, por ejemplo, en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 4:43 dice, pero él les dijo, también a otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, aquí integró otra vez el reino de Dios y la justicia. Cuando hablamos de justicia, sabemos que es la justicia original, es decir, lo que Dios quiso para el hombre desde el principio, origin- originalmente, lo que Él quiso, que seamos partícipes de su vida divina, Él vivir en nosotros, ¿verdad? Vivir en nosotros y vivir, ¿qué es? La vida es algo constante, ¿verdad? Es un respiro, ¿no? Y una exhalación, y después otro respiro y otra exhalación. Si nosotros dejamos de respirar, ya no hay vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? El reino de Dios, que sabemos. ¿Dónde se funde el reino de Dios? En nuestro corazón. Y la justicia que es que le demos todo a Él, toda nuestra vida a Él. Y tiene que ser algo constante, que tiene que ser cada respiro, porque si no la vida se acabaría. No puede ser solamente a las 6 de la mañana que me levanto, hago una oración, y al mediodía que voy a almorzar y me acuerdo de hacer una oración, o en la noche antes de dormirme que voy a hacer una oración. No, eso no es la justicia original, ¿verdad? O sea, eso no sería justo, no es justo para el Señor. Cada acto nuestro tiene que ser entregado a Él, glorificándolo,
¿no? Cada cosa que hacemos, cada pensamiento, tiene que glorificarlo a Él. Es cuando vamos a poder decir que estamos haciéndole justicia, ¿verdad? En Marcos 1:15 dice Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, no solamente hay que creer que Jesús es Dios, hay que creer lo que Él enseña y su palabra. Hay que creer todo esto que estamos leyendo, hay que creer. En Lucas 17:21 dice, ni dirán aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Claro, ¿dónde está? Está en cada uno de nuestros corazones si es que practicamos esa justicia original, ¿verdad? En Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ah, este es otro dato que hay que creerle a Jesús. O sea, si nosotros queremos que en nuestro corazón sea el reino de Dios, o sea, quiere decir que Dios reina en nosotros. Somos nosotros, nuestro corazón es el reino de Dios, Dios reina en nosotros. La única forma es hacernos como niños. Es decir, ¿cómo es un niño? Un niño depende totalmente de los mayores. Así nosotros debemos depender totalmente de Dios, pero no de palabra, sino de corazón. Decir, yo solo dependo de ti, Señor, no hago nada, no puedo caminar, no puedo mirar, no puedo pensar, no puedo respirar, sino solo por ti. Por eso la vida, como decíamos, era respirar y exhalar. Tenemos que respirar ese amor que Dios nos da en cada respiro, que es la vida. Y cuando exhalemos, debemos exhalar amor hacia Él. Esa es la forma de corresponder en cada respiro. Inhalar su amor y exhalar amor hacia Él. Es la única forma de ser justo, ¿verdad? Con Él. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Quiere decir que para nacer de nuevo primero hay que morir, morir a nosotros mismos, ¿sí? Morir a lo que nosotros nos gusta para darle gusto a Dios, ¿sí? En estos versículos muestran cómo Jesús enseñó acerca del reino de Dios, ¿verdad? Y la necesidad de la preparación espiritual, siempre es espiritual, ¿verdad? Por eso habla del corazón, ¿verdad? El corazón representa nuestra alma, nuestro espíritu, ¿ya? Y todo eso, palabras que Él nos da, nos transforman, ¿sí? Todos los que reciben su palabra debemos ser transformados por su palabra. Ahora, ¿cuál es la oración que nos enseñó Jesús? Y eso nos va a traer también más luces. El Señor nos enseñó el Padre Nuestro. Y vamos a repetir su primera parte, que dice así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, aquí tenemos esta segunda parte. ¿Qué es lo que Jesús nos hace rezar? Que venga a nosotros tu reino. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Jesús nos enseñó esto, eso quiere decir que va a venir el reino, que ya está aquí. ¿Qué es lo que nos está haciendo pedir? Que venga ese reino a nosotros. Y si Jesús nos hace pedir esto, que es Dios mismo, quiere decir que ese reino va a venir a nosotros. Y después explica cómo es ese reino. Dice, hágase
tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ah, y aquí vemos otra vez la palabra tierra. Y la palabra tierra, ¿qué es? Nuestro corazón. Entonces, para que venga el reino, ¿dónde debe hacerse la voluntad? En nuestro corazón. ¿Cómo debe hacerse? Como se hace en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que siempre hacerse la voluntad, porque en el cielo solamente se hace la voluntad de Dios. Solamente se vive en esa voluntad. Entonces, nosotros también debemos vivir de la misma forma que se vive en el cielo. O sea, Jesús nos está diciendo que recemos, que tenemos que vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. O sea, que aquí en la tierra tenemos que vivir como en el cielo. O sea, ¿dónde en la tierra? En nuestro corazón. Es decir, nuestro corazón tiene que vivir aquí en este mundo como si estuviéramos ya en el cielo. Esa tiene que ser nuestra relación con Dios, tan profunda, tan unida a Él, que sintamos que vivimos en el cielo. O sea, fíjense que Jesús nos hace orar esto y Jesús no estaba loco. Esta es una promesa del Señor, pero tenemos que orarla con fe y tenemos que, como decía Jesús, nacer de nuevo, es decir, morir al hombre viejo y nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, y aquí dice, ¿para qué creemos que, para qué será que Dios quiere que sea su voluntad? Y aquí vamos a ver por qué, porque dice, cuando alguien quiere lo mismo que otro, realmente hay unidad entre esas dos personas, ¿sí? Porque una cosa es la unión y otra cosa es la unidad. Es algo que podemos verlo, o sea, el amor puede unir, pero el amor no forma la unidad, ¿verdad? Porque dice, bueno, yo puedo tener amor por alguien, pero cuando yo quiero lo mismo que esa persona quiere, podemos decir que somos uno, ¿verdad? Es como una familia. Cuando un matrimonio y sus hijos son pequeños, se hace lo que el papá quiere y la mamá quieren. Ah, hoy vámonos a pasear, hoy vámonos a misa, hoy vámonos a comer a tal parte, hoy vamos a preparar esto, hoy nos vamos a, a visitar a los abuelitos y todos van como una sola unidad, ¿verdad? Porque los niños son pequeños y entonces están felices de hacer y querer todo lo que los papás quieren. Pero cuando los niños van creciendo, ya empiezan a tener otros amiguitos, otros intereses y ya no los acompañan a esas cosas de los papás porque ahora quieren estar con sus amigos o irse a una fiesta. Pero eso no quiere decir que no hay amor. El amor sigue uniendo a esa familia, pero ya no son una sola cosa. Ahora están separados, a pesar de que se aman y están unidos. Entonces, cuando el Señor dice, hágase tu voluntad, no, nos hace rezar esto a veces, tu voluntad en la tierra como en el cielo, quiere decir que quiere que seamos una sola cosa como Él mismo lo dijo en, en el Evangelio, ¿no? En esa oración sacerdotal en, que nos cuenta Juan en su Evangelio, que dice, Padre, que ellos sean uno conmigo, así como tú y yo somos una sola cosa. Entonces, esa es la unidad. Entonces, esa unidad solo se puede dar en la voluntad. Tenemos que tener la misma voluntad. ¿Y cuál voluntad va a ser? ¿La nuestra o la de Dios? Obviamente es la voluntad de Dios. Entonces, regresando a Adán y Eva, su pecado, ¿qué hizo? Rompió esa armonía que dice el catecismo. Rompió esa unidad que tenían con Dios. Dejaron de ser uno, ¿sí? Salió de su corazón y dejó de ser uno. ¿Por qué? Porque quisieron algo que Dios no quería. Dios les había dicho, no coman ese fruto, y ellos comieron.
¿Qué hicieron Adán y Eva? Hicieron su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como vemos, que Jesús la reza porque Jesús la rezó con nosotros, ¿no? Que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Esa voluntad es lo más importante que hay tanto en la tierra como en el cielo. Fíjense, vamos a ver repasar unos versículos hasta donde nos alcance el tiempo del Nuevo Testamento que Jesús nos dice. En Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, para vivir aquí como se vive en el cielo, tenemos que siempre hacer esa voluntad del Padre. En Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, entonces, si queremos ser hermano, madre, hermana de Jesús, tenemos que hacer la voluntad del Padre. En Juan 3:34, 4:34, Jesús le dice, mi comida es hacer la voluntad del que me vio y llevar a cabo su obra. Ah, es porque los apóstoles que decían que por qué no comía. Prácticamente Jesús no comía. Dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, o sea, del Dios Padre, y llevar a cabo su obra. Entonces, nosotros, ¿qué debemos alimentar nuestra vida? De la voluntad de mi Padre. Por eso ¿qué es lo primero que decimos después en el Padre Nuestro? Después de decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Ah, el pan que nos va a alimentar el cuerpo. No, es la voluntad de Dios Padre que es la verdadera comida. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que buscar esa comida y esa voluntad es la que les tenemos que pedir siempre. En Juan 5:30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Juzgo según oigo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Mira, esto dice Jesús. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que buscar? Ni siquiera hay que hacer, dice, no puedo hacer nada por mí mismo, sino la voluntad del que me envió. Igual, tenemos que ser nosotros. No debemos hacer nada por nosotros mismos, ¿verdad? Sino la voluntad del que me envió. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez, Jesús enfatizando, ¿sí? Él viene a ser la voluntad del Padre. O sea, desde el cielo, Él descendió por voluntad del Padre. O sea, entonces quiere decir que lo más importante en el cielo es la voluntad del Padre. Por eso el Verbo se encarna, viene el Hijo, por voluntad del Padre. Miren la importancia de la voluntad del Padre. ¿Y para qué baja? Para hacer la voluntad, aquí la voluntad. Entonces no hay nada más importante ni en el cielo ni acá que hacer la voluntad del Padre. En Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Jesús, ¿qué hizo aquí? Sino reparar el pecado, nuestro pecado. Porque nuestro pecado, ¿cuál ha sido? Hacer nuestra voluntad, desde Adán y Eva, que fue el primer pecado, hacer nuestra voluntad. Entonces Él quiere reparar eso, de que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, recapitulando, Jesús nos está enseñando esto, nos habla de esta voluntad porque es la única manera de que nosotros podamos vivir en este reino de Dios y ser justos con Dios, ¿no? Porque como hemos aprendido,
Todo este reino, esta justicia original, es, es un trono para el Señor que es nuestro corazón. Tenemos que convertir nuestro corazón en ese trono querido y amado por Dios. Se nos acaba el tiempo y qué pena que no podemos continuar. Esperamos vernos pronto en una próxima ocasión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les quiero recordar, queridos oyentes, del retiro previo a la fiesta de Pentecostés. Estamos invitados por la radio, que va a ser dirigido por el Padre José Luis Vélez, asesor espiritual de la Voz de María, con el acompañamiento musical del doctor Javier Armijos. El, el sábado 18 de mayo a las 10 de la mañana en nuestra capilla Espíritu Santo. La donación es de $10, va a incluir la revista Salve Regina dedicada al Espíritu Santo. Para más información llamen al 259-8870 o escriban al WhatsApp 09-600-82-900. Queridos amigos, recémosle a la Virgen María, ella que es la reina de este reino de Dios, nos ayude a vivir conforme a la voluntad de Dios, Padre, para que el reino se instale en nuestro corazón, que seamos un trono para el Señor y Él nos convierta también en verdaderos reyes, que lo podamos adorar y decir, Rey de Reyes, tú eres mi Rey. Señor, en cada respiro recibo tu amor y en cada exhalación te lo devuelvo junto con el amor de María, de todos los santos y de los ángeles. Dios te salve, Reina, Madre, misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. En la voluntad de Dios, siempre.